hacemos transmisión en vivo para Instagram y también para Facebook. Entonces vamos a esperar conteo de que vamos a entrar al aire en nuestro live. Denos un segundo, por favor. ¿Nos das conteo? ¿Por qué las 2:45 de la mañana? Esa es la pregunta. La casa viene totalmente amueblada, pero si no quieren los muebles, lo podemos negociar. ¿Crees que está relacionado con el accidente? No, porque el accidente fue a las 6 de la mañana. Pero sueñas con el accidente. Me está volviendo loco, ¿verdad? Es que no pueden ser fantasmas. Yo no creo en fantasmas. Están sucediendo cosas muy extrañas. ¿Sabes si alguien murió ahí? Hay algo que no te he dicho. ¿Quién eres tú? Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Qué pasa? Este lugar está maldito. Solo sentí su pena. ¿La ves? ¿Dónde? Hola, buenos días. Bienvenidos a una conferencia de Cinépolis Distribución. Cinépolis, comprometido con el cine mexicano, tiene el honor de presentar una película que es algo diferente dentro de lo que es el terror cotidiano que vemos en las películas. Y en esta ocasión tenemos el placer de tener a todo el elenco de la película aquí presente con nosotros. Voy a dejar que Homero Bueno, que es director, productor y guionista de la película, presente a todo el elenco para esta película que estrenamos a nivel nacional el 27 de abril. Hola, buenas tardes, gracias por venir. Mi nombre es Homero Bueno, soy el director, escritor, productor de la película. Aquí de mi lado derecho tengo a Estefanía Hinojosa, que es actriz de la película. Tengo a Angélica Aragón, Jorge Luis Moreno, Luis Alberto García de aquel lado. Luego tengo, no puedo voltear. Luego tengo Luis Carlos Ortiz, Jessica Mendiolea y es mi productor de la película, Oscar Gibrant. Muy bien, tenemos conectados también medios de varias partes de la República, entre ellos Hermosillo, Guadalajara, etcétera. Y la pregunta que nos hacen es si por favor nos puedes contar cómo fue la realización de este guión, en qué te basaste o cuál fue la motivación para hacer una película de terror, tu primera película. Bueno, la motivación para hacerla fue la pandemia, porque me gradué en pandemia, estaba estudiando guión cinematográfico en Los Ángeles y Hollywood estaba parado, no había trabajo de nada. Entonces, para mí iba a ser un retraso de 1 o 2 años más, entonces como motivación yo necesitaba hacer algo para salir de Los Ángeles, entonces me puse a escribir este guión. ¿Y de dónde salió la idea? Pues este guión es una tarea de la escuela. O sea, ¿cómo se dice? Una consigna, no sé, una asignación que me pidieron que hiciera 5 escenas, las cuales íbamos a convertir en one-pagers, las cuales íbamos a convertir en tratamientos, etcétera, pero era una clase específicamente de negocios y de pitch, pero el profesor la descartó, esa idea, entonces nunca la hice, entonces me fui por otro lado. Y luego, estando en pandemia, me habla un amigo y me dice, oye, ¿quieres hacer una película? Le dije, sí, ahí tengo varios guiones. De hecho, tengo una escena ahí que puedo convertir en película o que tengo las ganas de hacerla en película. Y aparte, pues, me gusta mucho el género, ¿no? Entonces dije, pues lo voy a desarrollar y la rescaté. O sea, rescaté esa escenita que tenía, estaba en un drive por ahí. Y ya. ¿Y cuál era? Era la escena donde él baja las escaleras. Ya la vieron todos, ¿no?
baja las escaleras y se apaga la luz de abajo. Bueno, era esa escena. Muy bien. Esta pregunta es para la señora Angélica. Nos preguntan, ¿qué fue lo que le llamó la atención de este proyecto para poderse sumar? Un guión muy bien escrito. Me sorprendió muchísimo. Yo tengo fama de cambiar todos los guiones, de alterar todos mis parlamentos, porque finalmente uno tuvo muy buenos maestros, maestros de español, maestros de literatura, pero también de lenguaje, ¿no? De gramática, sintaxis, y siempre la ando corrigiendo. Y aquí un guión impecable, y sobre todo un director muy accesible. Tuvimos largas conversaciones telefónicas con Homero sin conocernos personalmente respecto del tratamiento. Yo le decía que había escenas demasiado largas para la manera en que él estaba construyendo el suspenso en su película, las recortó. Discutimos varias cosas respecto de los personajes en nuestra sociedad mexicana y en nuestro quehacer artístico, los personajes de las madres, de las mamás, y de cómo a él le parecía que una madre norteña, yo interpreto el personaje de la mamá de nuestro protagonista, Homero decía que las madres norteñas son somos muy controladoras, muy metiches en la vida de los hijos. Yo defendía a las mamás, siendo yo mamá de una hija que se queja de lo mismo que él. Entonces, finalmente llegamos a este entendimiento de una mujer que ve la desesperación de un hijo que está perdiendo la razón, que está entrando en una depresión suicida y que decide que tiene que intervenir. Entonces, me pareció la realización ya en el momento de filmar, lo he dicho anteriormente, pero creo que es importante resaltarlo, cuando uno trabaja con el autor del guión como director, es muy gratificante ir transitando por todo el libreto con una mano que va guiando de manera tan segura al elenco. Los directores que no han escrito sus propios guiones necesariamente son intérpretes del autor. En este caso, él es el intérprete de su propia historia. Entonces, Homero ha tenido las imágenes de esta película durante mucho tiempo en su mente, y poder compartirlas, poder entenderlas, poder intentar lograr lo que él tiene en mente es el propósito nuestro, pero cuando se hace con el autor directamente es un compromiso más grande, pero también más sencillo. Entonces, creo que hay elementos extraordinarios en la película que llevan a una vamos a decir, a un clímax emocional muy buscado, muy cuidado, preciso, y no son para nada elementos ajenos a la propia narrativa de la historia. Es decir, el track musical, toda la edición, la luz, el manejo de la cámara, todo es muy elegante y pensado con gran refinamiento en términos de cómo eso va a tener un efecto en el público, y el efecto es clarísimo. La gente se quiere meter abajo de la butaca asustadísima. Aquí Lía Rueda de Correcámara para el director. Bueno, y para todos, si han tenido alguna experiencia similar a lo que vivieron en esta película. Acá, no. O sea, bueno, ha tenido. Jorge, por ejemplo, bueno, ahí Jorge tiene su anécdota paranormal ahí con la peli. En la propia casa. En la propia casa de la película, pero pues no es necesariamente así muy de miedo, pero yo en lo personal no, para hacer esta película no, creo que no recuerdo haber utilizado nada de experiencia personal. Claro que he tenido experiencias desde que te levantas en la madrugada y se prende la luz del pasillo y... Eso es otra cosa. Pero fuera de eso nunca he visto un fantasma ni nada, yo en lo personal. El que ha escuchado voces acá es puede que estén en su cabeza, pero todos no saben.
Muy bien, esta pregunta es para el productor. Nos preguntan qué tan difícil fue filmar en Monterrey, debido a que la mayoría de las películas se centran en hacerlas en la Ciudad de México. ¿Cuáles fueron los retos en esta ocasión? Nosotros filmamos en el 2021, justo en el año de la pandemia, y ese año fue un año extraordinario para la industria en Monterrey. Normalmente se hacen al año 2, 3 películas, y ese año se hicieron casi 12 películas. Entonces, la pandemia yo creo que fue una oportunidad para la industria en Monterrey. Y sobre todo esta película que llega a cines comerciales, es muy difícil también que una película en Monterrey llegue a su corrida comercial. Siempre van a festivales, siempre están por todo el mundo, pero estamos muy, muy contentos y muy agradecidos con Cinépolis por creer en esta película. Y pues aquí estamos. Hola, ¿qué tal? Raúl Miranda de Tu Espacio en TV. Y bueno, pues aquí tengo varias preguntas. Una es, digamos, en cuestión de producción, ¿qué tanto costó? ¿No? Fue una época de pandemia. ¿Qué tanto costó? ¿Hubo patrocinio? ¿Hubo gente que apoyó económicamente para realizar esta película? Y bueno, directamente al guionista, ¿en qué te basaste, digamos, en la cuestión de que empieza una película de terror, como te lo comentaba hace un momento, y empieza a meter el suspenso, una psicología en la cual la gente, bueno, yo que la vi, empieza a entrar a razonar, ¿no? La película, te empieza a meter en otra situación como empezó. Digamos, fue un final muy diferente a lo que vemos en una película típica de terror, digamos. Bueno, la película costó 2.5 millones de pesos. Es inversión privada, 2 inversionistas, nada más. No venimos de apoyo del Eficine de ningún lado. Por lo menos no tenemos becas de gobierno ni nada. Para lo del guión, pues yo creo que también depende de cómo el escritor escribe el guión, o sea, cuál es el ritmo en el que lo escribes y cómo estructuras la manera en la que piensas. Porque pues yo en lo personal, lo primero que hice fue encontrar, por ejemplo, a mí me gustaba mucho la película de Parásitos, ¿no? Me gustaba que Parásitos a mitad de película se convierte en otra cosa y se convierte en otro género de película. Empieza como una dark comedy y termina siendo un thriller, ¿no? O sea, cambia completamente. Entonces a mí me gustó ese bigénero, ese experimento que hizo ahí. Y dije, me gustaría hacer algo así. Pero para poder yo hacer eso, primero tenía que establecer la temática de la película y el tono y no sé, como que se fue dando el cambio de género. No es como que yo marqué una página y dije, a partir de aquí va a haber otro género. Simplemente se fue dando el cambio a conforme yo lo fui construyendo, ¿verdad? Esta pregunta es para Estefanía. Nos preguntan que, ya debido a que eres regia de nacimiento, ¿qué es para ti grabar, o bueno, en este caso, filmar en Monterrey? Bueno, pues para mí fue bien gratificante porque pues yo soy originaria de Monterrey, me vine a estudiar acá actuación, empecé a trabajar acá y la verdad es que nunca había hecho un proyecto en Monterrey, ¿no? No había regresado a trabajar allá. Y de pronto, por cosas del destino, Homero y yo ya nos habíamos conocido anteriormente estudiando y habíamos hecho mi primer cortometraje como actriz cuando estudiaba actuación en Monterrey, fue con él. El primerititito, quién sabe dónde está ese cortometraje. Y yo lo tengo. y de pronto por cosas del destino, yo estaba en Monterrey y justo Homero me habla para hacer el casting de este proyecto. Y bueno, fui, nos volvimos a ver después de muchos, muchos años. Y bueno, aquí estoy. Entonces fue muy gratificante poder volver a mi ciudad y estar con mi familia y hacer esta película ya. Hola, ¿qué tal? Pablo Carrillo, de las redes sociales del Joven Carrillo. ¿Qué opinan todos de que precisamente en las redes sociales están los hashtags como JobScare o como Horror Family? Y si ustedes se meten a esos hashtags para publicar contenido. Y de Luis Carlos, ¿cuál es el sentimiento o la opinión de cambiar del noticiero de la mediodía con María Julia muy oronda a estar acá actuando cine?
Primero los hashtags. Primero los hashtags. Yo creo que cualquier hashtag ayuda para que otras personas tengan acceso a lo que estamos presentando. No sé, tú, Tocayo, o tú, ¿qué opinan? Sí, yo creo que justamente el hashtag de horror, ¿no? Porque justamente lo que buscamos es comunicarle al público que lo que los espera es horror, terror, ¿no? Entonces me parece que ese hashtag, por ejemplo, es muy, muy adecuado. Sí, creo que acerca a toda la gente que le gusta ese género, los lleva hacia la película, ¿no? Yo creo que es una forma de acercar a toda esa gente que le gusta eso. Respecto al noticiero, pues toda mi vida he dado noticias, llevo 32 años en noticias, pero llevo 40 o 40 y algo haciendo comerciales desde muy chiquitito, desde como los 3 años. Empecé a hacer comerciales y pues ahí actúas un poquito. Después estudié, aparte de mi carrera de comunicación, estudié actuación también en Monterrey. Y con la licenciada en particular, la licenciada María Julia Lafuente, pues todos los días es algo de actuación, de show, improvisación. Y cuando me invitó Oscar Gibran, que trabajamos juntos en noticias, pues olvídate, le pedí permiso a los señores González de Multimedios y vámonos con todo gusto. Yo de entrada aventé el sí. Yo dije, a ver cómo me arreglo después acá en mi trabajo, ¿no? Aventé el sí y fue un cambio, fue una experiencia. Yo soy amante del cine, soy un cinéfilo de corazón. Voy 3 veces mínimo a la semana al cine. Veo todas las premieres, aparte de las que veo en mi casa. Entonces, ahora es participar en una de ellas y después estar al lado de 2 monstruos de la actuación a quienes admiro profundamente y aparte me dejaron con la boca abierta en ese momento de la escena, fue algo para mí que no tiene palabra. Estoy realmente honrado y muy emocionado. Muchas gracias. Aquí nos preguntan también los compañeros de la República, nos preguntan. Atla Vivo de Mexicali dice, me gustaría que platicara el cast con los... me gustaría saber qué es la respuesta que tienen de manera personal después de ver la película y si tienen alguna experiencia paranormal que haya sucedido durante la misma. Ay, no, yo tengo A mí me encantó, me sorprendió muchísimo. Cuando uno ve una película en la que participó, se ve desde otro punto de vista, ¿no es cierto? Es uno muy exigente, quiere ver cómo la retrataron, cómo se vio esa escena desde el exterior, desde el lente de la cámara. Entonces, uno está viendo otras cosas en la primer contacto con la película. No pude ver esas cosas porque me atrapó tanto la manera de contar la anécdota, la manera de ir llevando las emociones, gota a gota nos vamos enterando de las cosas, que la empecé a ver ya como cualquier persona del auditorio, el público, y no como parte del elenco. Entonces, eso creo que es una buena referencia en el sentido que realmente entré dentro de la dinámica que Homero nos propone y la disfruté muchísimo. Todo es absolutamente creíble, todo está justificado, todo tiene un punto muy justo y, como he dicho en otras ocasiones, me parece una película muy, muy elegante. ¿Puedo agregar algo? Él no tiene micrófono. No, yo quería agregar que yo tuve la fortuna de estar involucrado en el proceso de postproducción, entonces me tocó ver las capas que se fueron agregando a esta película y a mí lo que me fue cautivando el resultado conforme se iba avanzando fueron estas capas de el diseño sonoro, que es un trabajo muy padre, sobre todo este género, el género de terror. El sonido tiene una presencia importantísima, ¿no? La música es algo increíble, incluso desde los primeros cortes que se empezaron a agregar lo que era la música de Julián Gallardo, por cierto,
también es un elemento importantísimo en la narrativa de este género, de esta historia, ¿no? Tanto el trabajo de fotografía de Jaciel García, todas estas capas que se fueron agregando, yo cada vez que la veía me iba emocionando más y más porque veías cómo con tan pocos recursos se iba creando algo que parece mucho más grande, ¿no? Incluso ahí está la verdadera calidad del trabajo de cada quien, ¿no? Entonces, incluso todavía cuando la veo, no la he visto yo en pantalla grande, pero yo la he visto en computadora y me sigue emocionando y creo que va a ser algo, bueno, aquí tenemos chicos que no les podemos spoilear porque todavía no la han visto. A mí todavía no me spoileen, yo no la he visto, aquí vemos varios que no la hemos visto, va a ser la primera vez que la veamos y estamos yo creo que contentísimos por saber qué pasa. Ya estamos presentando una queja. Sí, y la verdad es que yo no leí el guión completo tampoco, nada más leí mis escenas. Es un experimento. Entonces, vamos a ver qué tal. También retomando un poco, si tuvieran una experiencia paranormal dentro de la filmación. Bueno, de hecho todavía le estoy cobrando a la producción factura de las sesiones con el psiquiatra. Ven conmigo. Sí. Es algo que repito, no sé qué tanto fue el estrés del ritmo del rodaje, pero la película, gran parte de la historia sucede en una locación, ¿no? En una casa, y esa casa fue un set multiusos, ¿no? Fue locación, fue un base camp y aparte fue mi hotel. Yo estaba durmiendo en uno de los cuartos de esa casa. Entonces prácticamente yo estaba encerrado ahí, que yo creo que también funcionó de alguna manera el proceso del personaje, ¿no? De trastornarlo un poco. Pero una de las noches yo estaba bien dormido y de pronto me despertó el ruido de pasos en las escaleras. Escuché que arrastraban cosas, escuché conversaciones incluso. Escuché la voz de Oscar Gibran. Pero dije, bueno, seguramente están empezando temprano porque el llamado al día siguiente era muy temprano. Al día siguiente le pregunto a Oscar, oye, traían un desmadre ahí y la verdad como que me desperté varias veces, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y me dice, no, pues yo no estuve aquí. Y luego, pues yo no sé, yo escuché voces, escuché que arrastraban cosas y todo, y me dice, bueno, déjame ver. Y por más que preguntaron, no apareció el culpable, ¿no? Y no se supo qué fue lo que pasó en realidad. Entonces no sé si se manifestó. Estaba en su cabeza. o estaba todo en mi cabeza. De hecho, la sigo escuchando. Sí, por eso le estoy cobrando la factura de producción. ¿Qué tal? Red Solo para Spoiler Time, de sonorense a Regios, muchas felicidades. La pregunta es específicamente para Homero. ¿Cuál fue la motivante o cuál piensas tú como director que es un razonamiento para este tropo que se ve mucho en el terror de la perversión de la figura de la familia, que usualmente pues, asociamos a las infancias con pues inocencia y pues en el terror se ve siempre de que la niña fantasma, las familias trágicas y todo eso? ¿De dónde piensas o qué te llamó como director a ese aspecto? Y también así un poquito como de duda personal, ¿cómo llegaste al número de las 2:45? Bueno, el 2:45 la verdad no me acuerdo. O sea, en algún punto lo estaba escribiendo y tuve que poner una hora. No me acuerdo exactamente de dónde salió, porque salió. No hay nada metafórico de esto. Nada reflexivo acerca del 2:45. Y lo de las familias, pues yo vengo de una familia disfuncional, por ejemplo. Yo creo que como escritor, mucha gente te dice en las escuelas de guionistas, así que debes de escribir lo que conoces, ¿no? No quiere decir que voy a poner al papá alcohólico, ¿verdad? Es mi biografía, ¿no? No, sino que escribe lo que conoces en el sentido de estoy familiarizado con el concepto de cierta familia, ¿no? Y yo lo que hago es proyectarla en mis guiones. Si voy a escribir a una mamá, la voy a escribir como mi mamá, o similar a mi mamá. Si la voy a escribir como mi hermano, más o menos como mi hermano, así, o sea, no creo yo haber pensado en voy a crear, o sea, yo no funciono como Hitchcock, ¿no? Que está buscando todo el momento, tratando de darte buscando cuáles son tus miedos y tratar de ponerlos ahí, no.
Porque pues la película no se trataba de la familia en realidad, ¿no? O sea, se trataba de otra cosa completamente, pero cuando desarrollas los personajes vas creando las familias alrededor y vas creando todo su mundo y los mundos de cada personaje y todo, y se fue desarrollando. O sea, no fue intencional, o sea, no poner a una familia disfuncional para que diese algún efecto dramático específicamente del terror, no. No tengo, bueno, por lo menos yo no tengo la noción así de escribir. Hola, yo soy Brenda Medel de Paloma y Nacho. Y bueno, el año pasado el Stephen Follows Film Data and Education hizo un estudio donde colocó a México en el primer lugar como consumidor de películas de terror. Y la siguen países como Corea del Sur, Rusia y Estados Unidos. Entonces la pregunta para todos ustedes es, ¿por qué creen que al público mexicano le encanta y le fascina el cine de terror? Pues creo que lo dice Guillermo del Toro, ¿no? En algún momento que le preguntan, dice, creo que la cercanía como cultura con la muerte, ¿no? Con lo esotérico, con toda la mística de todo eso, creo, al menos a nivel personal, que esa podría ser mi respuesta, ¿no? Personal. No sé los demás. Pues nos gusta asustarnos, nos gusta el sufrimiento también. O sea, nos gusta sufrir, entonces vamos al cine a sufrir con los sustos, pero también a ver a los actores sufrir. Entonces eso también nos gusta y nos atrae, y yo creo que va por ahí también. No sé, yo también personalmente creo que también vivimos en un contexto social donde el terror está siempre a flor de piel, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor es una manera catártica de presenciar algo donde no vamos a estar afectados directamente. Salimos de la sala y podemos respirar tranquilos, ¿no? No sé si eso también sea un elemento que influya a la audiencia a ver películas de terror. Yo creo que hay un morbo y algo fascinante en las mentes retorcidas, en los asesinos en serie, en los que tienen un poquito de locura. Nos gusta ver la serie de la vida real y la ficción. Y hay algo ahí atrapante de todos, que todos tenemos. Al preguntar, ¿tienen alguna experiencia paranormal? Yo creo que todos tenemos alguna que hemos vivido en alguna ocasión en la vida, aunque sea de chiquitos, que nos daba miedo la oscuridad. Y hay algo atrapante en las películas de terror, que por eso pienso que vamos al cine, disfrutamos, nos asustamos y nos gusta asustarnos en la pantalla grande, porque aparte es una experiencia diferente y que los habitantes la tiene. Vale la pena venir al cine a ver Los Habitantes en pantalla grande y con un sonido como Cinépolis, ¿no? Acá de este lado. Hola, buenos días. Soy Iván Piña de la Cueva del Oso y mi pregunta es, ¿qué tiene de diferente la película Los Habitantes a las películas mexicanas que recientemente se han estrenado de terror? ¿Qué la hace diferente al resto? Muchas cosas. No, es el asunto bueno, para empezar, la estructura. O sea, la manera en la que está estructurada la película, construida, la manera en la que está narrada, es un laberinto completamente. Digo, tampoco es Inception, ¿verdad? Pero, o sea, es un laberinto emocional y realmente creo que hay muy pocas películas mexicanas con la estructura que tiene esta película, narrativa. O sea, la manera en la que todos estos giros dramáticos, todos estos twists que tiene, la manera en la que te va llevando la historia y la manera en la que tú sientes que va direccionado hacia un lado, va en una dirección, pero es otra, va en otra dirección, pero también es otra, y estás tratando de adivinarlo todo el tiempo. O sea, no sé, yo creo que es un guión poco común aquí, que tú podrías encontrar en LA sin problema, y lo puedes encontrar en Corea, que son amantes de los thrillers, y los puedes encontrar en España, lo puedes encontrar en otros países, pero aquí en México creo que el enfoque del terror la mayoría de las veces se va hacia el asustarte. Quiero asustarte. El boo,
el brinquito, el así, por ahí va más o menos. Digo, no todas las películas de terror son así, ¿verdad? Pero creo que eso sería lo que diferenciaría esta, es que tiene una historia contada de otra manera, contada de una manera un poco más internacional, un poco más universal. Tan universal es que no tiene coloquialismos, no tiene referencias a Monterrey, referencias directas a México, cualquier referencia cultural que puedas encontrar no la hay. O sea, realmente tú puedes agarrar ese guión y reproducirlo en otros países del mundo tal cual, así, copy-paste, nada más le cambias el lenguaje. O sea, no tienes que adaptarlo a la mayoría de los países, pues ya está, es completamente universal esa historia. Y muchas de las películas mexicanas son muy locales y se basan en cosas muy mexicanas o tienen personajes que no se entenderían en otros países, que tendrías que dar sus explicaciones extras. Yo no quería dar las explicaciones extras, quería que fuese algo que la gente, cualquier persona lo pudiera ver y entenderle, ¿no? Hola, buenos días, Tobías para Ruido Magazine. Primero, felicitarlos por presentar un terror inteligente a las audiencias, porque de verdad no había visto una película mexicana con un terror tan inteligente, tan bien aterrizado. Segundo, me gustaría saber cómo fue el tratamiento de una enfermedad mental como es la depresión y cómo los actores, pues ahora sí que tuvieron que adaptarse a ello e interpretarlo. Muchas gracias. Perdón, no entendí la pregunta. Sí, se río. ¿La pregunta es para mí o es para los actores? Primero para ti, ¿cómo fue el tratamiento para abordar una enfermedad mental como es la depresión? Y el segundo, ¿cómo fue para los actores interpretar esto y acercarse a un problema pues tan común y que hoy se ha expuesto muchísimo más? Bueno, el tratamiento, ¿te refieres a cómo lo escribí? Sí, cómo lo abordé. Bueno, no, pues yo lo escribí, bueno, asumiendo, por ejemplo, las escenas de la psiquiatra, las escenas de los neurólogos, todo eso, todas esas escenas yo asumí que se hacían de una manera nada más para acabar el guión. O sea, tú tienes que escribir el guión y tú guías, direccionas los diálogos para llevarte a la siguiente escena y a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente, ¿verdad? Eso es lo que yo hice en el primer draft. Una vez que estaba terminado, entonces yo busqué asesoría científica. Entonces yo hablé con psiquiatras, 2 psiquiatras y un neurólogo, porque pues también estaba involucrado en un accidente de coche y esas cosas. Entonces hablé con ellos, les leí las escenas, les expliqué los antecedentes del personaje, o sea, les dije, no, ese personaje es de tal clase social, de tal color de piel, de tal edad, etc., ¿no? Y luego, este personaje sufre de esto, aquello y lo otro, etc. Entonces, el psiquiatra lee el guión, las escenas que yo tenía y me dio sus anotaciones. Decirme, aquí estás equivocado porque esto, o aquí estás bien, pero te falta agregar tal cosa. Y me ayudaron también un poco con el vocabulario, o sea, el vocabulario de, pues, los psiquiatras. Yo nunca he ido al psiquiatra, entonces no tengo ni idea de cómo realmente se conducen dentro de una sesión. Puedo tener una idea, por eso, yo tengo una idea de las 1000 películas que he visto, por eso escribí el guión así, pero ya después lo pulimos entre los dos y selección de palabras, qué tanto puede o no puede decirte un psiquiatra en sesión, si te está nada más preguntando, te está aconsejando, está autorizado para decirte qué hacer o no decirte qué hacer, bla, bla. Entonces todo eso, sí, aprendí bastantito con esas sesiones con el psiquiatra, pero si quieres saber, está documentada la peli bien, sí está sustentada y documentada por profesionales, sí está hecha así. Y luego la otra pregunta era para los actores, ¿no? Sí, al igual, y a mí me gustaría agregar que como la psiquiatra, yo tenía obviamente un guión que respetar, ¿no? Pero yo también me documenté respecto a enfermedades mentales, porque yo quería tener muy en claro cada línea que yo decía, por qué la decía, ¿no? Como psiquiatra, ¿qué te va llevando para preguntar las preguntas correctas? Entonces yo también me documenté mucho para poder darle mucho realismo, saber de dónde provenía eso, ¿no? El tren mental, de por qué le preguntas esto. Por mi parte fue así. Bueno, creo que por mi lado es pues alguien que sufre depresión que está a tu lado y el hecho de que se pongan sobre la mesa estos temas, ¿no? Como en esta película,
el ver cómo alguien se va perdiendo dentro de su propio laberinto interno y que no se puede hacer mucho, ¿no? Y eso es el caso de mi personaje, ¿no? Nina, cómo va siendo testigo de cómo su marido se va alejando cada vez más y más de la realidad. Y esa realidad también va con ella, ¿no? Ella, pues, el hecho de tener una persona con este tipo de enfermedad, como te sientes un poco atado de manos, ¿no? Pero también hay una parte de ti que también se empieza a enfermar con la persona, ¿no? Entonces, creo que eso fue bien complejo. Y también el público es testigo de cómo Nina, porque el público empieza a ser los ojos, ¿no? Nina va abriendo puertas en esta historia y el público va con ella. Entonces creo que eso también es bien interesante. Y hay otro elemento que no hemos mencionado dentro de toda esta problemática psicológica, emocional, y es la amnesia, el no tener memoria de nada, el borrón y cuenta nueva, el empezar de cero y tener acceso a lo que se olvidó a través de las referencias y de los recuerdos de las personas que no sufrieron ese golpe de amnesia. Entonces, pienso que para tu personaje, mi vida, es terrible ir reconstruyendo ese pasado tan traumático a través de las referencias que se te dan por parte de la mamá, por parte de tu mejor amigo, pero sin que haya ninguna referencia propia de que eso ocurriera. Eso debe ser terrible, terrible. Yo pienso que ahí sí hay un momento de locura total, porque la gente que tiene Alzheimer, la gente que tiene demencia senil y todo eso, creo que hasta un momento dado, o a partir de un momento dado, no lo notan. Ya su realidad se vuelve este es su entorno, estas sus actividades. Pero cuando uno empieza a reconstruir como un rompecabezas, como un mosaico con distintos elementos, un pasado que se tiene completamente perdido, eso debe ser aterrador también. Gracias. Y por mi cuenta, yo no puedo decir que el proceso fue documentarme clínicamente cómo abordar una enfermedad de este tipo, ¿no? Más bien yo el camino que opté tomar fue encontrar un punto en común con el personaje. Obviamente no he vivido las mismas circunstancias, ¿no? Sí, enfermedades tanto psicológicas, psiquiátricas, tanto personales como a nivel familiar, pero no a esta magnitud, ¿no? Entonces el punto que a mí era el que siempre me traía al personaje era sobre todo el temor a la inestabilidad o a la pérdida de un ser amado, ¿no? Que eso es, que es lo que creo que es parte del tema universal de esta película, ¿no? Y era algo que a mí era mi punto de partida de cómo abordar al personaje y sobre todo trabajar en las relaciones tanto con su madre, con su esposa, con su hija. Y esa fue la manera en que yo decidí trabajar por ahí. Obviamente también a la mano de Homero, ¿no? Que si había ciertos desajustes, pues llegaba y lo acomodaba, ¿no? Y un apretón de tuerca. Hola, ¿qué tal? Aquí a su derecha. Acá. Acá estoy. ¿Qué tal? Buenos días, César Huerta del Universal. Homero, a mí me gustaría, son dos preguntas para ti, Homero. Sería la primera, es saber qué está pasando con el terror mexicano, donde, bueno, bien que mal se está encontrando una voz distinta a Hollywood, ¿no? Pues era Mal de Ojo ocupando como estas tradiciones mexicanas, Los Habitantes. Nos vamos un poquito más atrás, bueno, acaba de estrenar una película que se llama ¿Qué? Mi maestra es un monstruo, que también es un terror un poco más leve en una plataforma, pero algo está ocurriendo. Parece que el terror mexicano está encontrando su propia voz, alejada, insisto, de Hollywood. ¿Cómo ves eso? Ese fenómeno que una compañera lo decía bien hace rato, ¿no? México es el país consumidor número 1, pero de pronto las marcas no quieren verse relacionadas, ¿no? Porque hay sangre, según ellos, y bueno, es un rollo eso. ¿Cómo ves eso? Y Jorge Luis y Angélica, me gustaría saber esta riqueza que da a los personajes cuando se habla de cuestiones psicológicas.
Porque finalmente cada uno de nosotros tenemos nuestros propios monstruos, dormimos, convivimos ahorita con ellos, despertamos con ellos, y son los personajes mucho más aterradores que puede haber en el cine, ¿no? Por eso Freddy Krueger es tan bueno, porque todo el mundo soñamos. Aníbal Lecter también, que tiene por ahí un desorden mental, y es quien es el tipo después de casi 30 años, ¿no? de esa película. Cuéntame un poquito acerca de eso, lo sabroso que es hacer este tipo de personajes, y aunque ya dices cómo los encaras, de pronto, ¿cómo salirte de ellos? Porque siento que como dicen los personajes, los actores que han interpretado al Guasón, algo se les queda, ¿no? Dentro de esta oscuridad que tiene este personaje mismo. Surgido del cómic, pero caray, da miedo, ¿no? Si te lo encontraras en la vida real. Gracias. Bueno, la primera pregunta era la de el cine mexicano, ¿no? Sí, ¿cómo han encontrado su propia voz o van en ese camino? Y las marcas, por supuesto, que de pronto no quieren apoyar por no verse con sangre o con asesinos o thrillers. Gracias. Pero bueno, eso pasa en todo el mundo, ¿eh? Sí. O sea, todas las marcas, si tú tienes una película, si yo tengo un accidente de coche, ¿verdad? Donde el protagonista se mata, muere decapitado, ¿verdad? No va a querer, no sé, Bentley, que yo ponga ese carro, ¿verdad? Y que en ese carro fue en el que se mató. O sea, eso pasa en todo el mundo, en todas las películas. Hay muchas películas que puedes ver europeas, asiáticas, donde no se ven las marcas de los coches, no se ven, si están en un café, no sabemos en qué café está. O sea, y más cuando involucra muerte, ¿verdad? O cuando involucra cosas como, o temas más profundos, o más, por ejemplo, no sé, vamos a decir, un abusador sexual, ¿no? Estás en un Starbucks, por decirte algo, en una cafetería, y resulta que hay un abusador sexual ahí que empieza a acosar a una chica o algo por el estilo. De Starbucks te va a demandar. No vas a poner acosadores sexuales en Starbucks, ¿verdad? Entonces, pero eso va a pasar en Francia, va a pasar en cualquier parte, ¿verdad? O sea, no es exclusivo de México. El mexicano no es que el mexicano sea así. Y lo del cine de terror, es que México es rico en historias, en leyendas y en el chupacabras, la Llorona, fantasías a lo mejor si quieres, pero pues venimos de un mundo muy esotérico, ¿no? O sea, ya todos los antepasados, el Nahual, pero también están todos los demonios no demonios, pero todos los dioses mayas, los dioses egipcios y todas esas leyendas antiguas. La brujería siempre se ha practicado en este país desde tiempos prehispánicos. Entonces no es como que, pues lo traemos ya en la sangre nosotros, el hacer historias, porque crecimos con estas historias, escuchando las historias toda la vida, ¿no? Como La Llorona, por ejemplo. Por eso hay tantas adaptaciones de La Llorona. A lo mejor eso que dices que lo llevamos en la sangre es lo que nos hace convertir una novela que no es de terror en una película de horror. Estoy hablando de Noche de Fuego de Tatiana Hueso. Yo conozco muy bien la novela de Jennifer Clement que se llama Lady D, sobre la realidad que se vive en el estado de Guerrero, sobre todo la realidad que viven las mujeres y las mujeres jóvenes ante una situación de conflicto armado muy grave y muy triste. Pero la novela la narra desde su perspectiva muy inocente una niña de 8 años que es Lady D, y toda la imagen o el relato que ella tiene de esa realidad aterradora se filtra a través de la inocencia de su corta edad. En la película optó Tatiana por no darle la narrativa, la voz que cuenta el cuento a esa niña, sino a volverla una narrativa desde el punto de vista de la directora o algo más objetivo, alguna periodista o algo, y entonces se vuelve una película de nota roja de horror, no de terror, sino de horror por una realidad que es horrorosa. Pero tal vez eso que decía Homero, de que lo llevamos en la sangre, hace que una novela que no sea de horror se convierta en una película de horror, innecesariamente para mi gusto. Tenemos una pregunta más. Este es de Rodolfo Espinosa, Canal 66 de Mexicali.
nos dice que cómo podrían ustedes recomendar al público para ver Los Habitantes, y sobre todo mencionar aquí que vamos a estrenar en toda la República con más de 530 copias. ¿Puedo decir? Nosotros la vimos juntos, por primera vez yo, espero que no haya sido la primera vez que usted la haya visto. 120 más o menos. Pero una recomendación, porque la pregunta fue hecha así, ¿cómo recomendarían al público que la viera? Sin palomitas, sin chicharrones, sin papel celofán, porque sin hablar ni comentar. Porque la primera parte de la película en silencio total, y ya la segunda, cuando se vuelve todo muchísimo más álgido, en la fila de atrás donde estábamos sentados Homero y yo, ¡cállense! Por favor, silencio total cuando vayan a ver la película, porque si no, se la echan a perder a los demás. Totalmente de acuerdo. Nos faltó la segunda parte de la pregunta, Jorge Luis, Angélica, esto de los monstruos psicológicos que tenemos cada uno de nosotros y que, bueno, al final de cuentas, son los más aterradores, ¿no? Los personajes en la historia del cine. Perdón, ¿había pregunta? ¿Cuál era? ¿Cuál era la pregunta? No, esto, que qué tan rico es hacer ese tipo de personajes qué tan rico, que traen todo esto, este bagaje mental muy complicado, ¿no? Y difícil, que todos vivimos, algunos más, otros menos, pero todos tenemos. Pues en el caso de mi personaje, que aparentemente no está mal de la cabeza aún, pero la angustia, mi vida, de sentirse prácticamente impotente como madre de un hijo que está enfrentando una situación psicológica sin diagnóstico, sin tratamiento, sin solución, sin saber si va a reencontrarse a sí mismo y en qué lugar y en qué condiciones. Para mí fue muy doloroso y muy duro, porque además alguien mencionó aquí que es una problemática la de la depresión, la de el orillarse las personas al suicidio, que cada vez se discute más en el mundo entero, ya sea por una situación de guerra declarada como se vive en Ucrania, o por otras situaciones de redes sociales y bullying en las generaciones más jóvenes, pero hay una especie de incomodidad de estar en su cuerpo en este momento, en este mundo, y uno se quiere alejar y evadirse. Y una de las maneras es, bueno, quitándose la vida. Entonces, siento que el llegar a esos extremos en el entorno familiar tiene que ser muy doloroso, porque hay muy poco que uno pueda hacer realmente para rescatar a esa persona de esa vorágine que se lo está tragando. Por mi parte, un juego o hábito que tengo a veces cuando estoy trabajando es muchas veces al día siguiente, cuando voy a abordar alguna escena o alguna secuencia y tengo dudas o cuestionamientos, que siempre en la noche yo hago como todo ahí, ese tipo de planteamientos, y se lo dejo de tarea a mi subconsciente a que lo resuelva en la noche, ¿no? Y a veces surgen ideas que yo no tengo de manera consciente, ¿no? Pero en este tipo de historias, sobre todo que era un ritmo muy álgido, ¿no? De trabajo, sí tenía como muchas pesadillas, ¿no? Por eso lo que contaba de la experiencia que había tenido, lo atribuyo mucho a eso, ¿no? Y algo que era muy rico era, primero, ver cómo vas armando ese rompecabezas, y cada escena que dices, cabrón, ¿cómo va a ir por aquí? Ya una vez que la haces, dices, bueno, la vas armando dentro de tu mente, ¿no? Pero algo que era muy satisfactorio era como cuando tienes una pesadilla, que sientes que se te muere alguien y lo lloras y pataleas y todo, y que te despiertas y dices, fue un sueño, ¿no? Algo así me pasaba con las escenas, sobre todo las escenas fuertes de esta historia, ¿no? Cuando la terminamos era de, ya no la tenemos que hacer otra vez. Entonces, y ya cuando la ves armada, ves esa satisfacción del proceso, que puede ser bastante incómodo, ¿no? Pero al mismo tiempo disfrutable. Entonces,
Creo que por ahí va más o menos tu pregunta, pero sí, eso fue lo que yo vivía de manera personal. Muy bien. Para terminar, nos preguntan que después de haber filmado esta película, la hora 2:45, ¿le tienen miedo? No, no. Aunque es la hora más densa de la noche. Me daría miedo no levantarme al día siguiente, ¿no? Estar viendo el reloj a esa hora y decir, híjole, ya me desvelé. A esa hora va a empezar la fiesta, la wrap party. Muy bien. Pues les agradecemos a todos por habernos acompañado. Muchas gracias. Esta es Los Habitantes. Estrenamos justamente este jueves 27 de abril en todos los cines, con más de 530 copias. Ahorita vamos a hacer una sesión de fotos, si gustan irse acomodando.